Avui tanquem el cicle dels últims dies en què ens han acompanyat els caps de llista o els candidats catalans als partits polítics a les eleccions de demà passat diumenge al Parlament Europeu. Us donem la benvinguda en nom dels organitzadors, Nueva Economia Forum, i també dels patrocinadors Assistència Sanitària, Red Elèctrica i el Grupo Santander. Aquest matí ens acompanya Javier Nar, que és cap de llista per Ciutadans. Té la paraula en primer lloc el presentador de l'acte, que és en Ricardo Fernández Deu, advocat i periodista. Lo presentas allí. Muy bien. Bon dia a tothom, senyores i senyors. Moltes gràcies per ser aquí. El primer que els vull dir és que no vinc a alimentar el morbo dels nostres proverbials enfrontaments a la televisió. Ans al contrari, vinc a nodrir quelcom que per mi és molt més valuós: l'afecte que sento pel meu amic Javier Nart, amb qui comparteixo una molt antiga amistat, no exempta de discrepàncies, tot sigui dit, des de que ambdós vàrem arribar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i des de la que vàrem recórrer Europa sencera i una bona part d'Amèrica els acords de les cançons de la Tuna. Tot s'ha de dir, perquè aquí va començar exactament tot. Entre Javier y yo se produce un curioso cruce de trayectorias y además con ingredientes muy parecidos. Viene él de un intenso ejercicio del derecho. Recuerdo haberle visitado, estoy hablando de los años 70, incluso finales de los 60, cuando yo le visitaba en su despacho y él me hablaba apasionadamente de los que eran sus primeros asuntos, de sus primeros temas, y me mostraba, no se me olvidará nunca, aquellas cartas de la Coordinadora de Presos en Lucha que venían firmadas con sangre. Lo recuerdo como si fuese ahora. A mí aquello me impresionaba muchísimo. Ese ejercicio del derecho, salpicado de continuas, frecuentes y arriesgadas excursiones a los más diversos escenarios en conflicto: Irán, Irak, Zimbabue, Nicaragua, el Líbano, el Chad, en todos los cuales probó ampliamente su condición de magnífico corresponsal de guerra y finalmente ha desembocado en una intensa actividad política que tiene ahora en el Parlamento Europeo su destino próximo. En mi caso, el trayecto es inverso: periodismo, política y derecho. Y el cruce, que constituye una impagable experiencia, se produce con ocasión de aquel legendario Tribunal Popular que, para bien o para mal, nos ha marcado a los dos, seguramente mucho más de lo que imaginábamos cuando aquel programa tuvo lugar. Allí Javier mostró unos excelentes recursos como polemista que habrían de llevarle más tarde a convertirse en un personaje indispensable en las tertulias de la radio y la televisión, con el éxito que todos ustedes ya conocen y que no resulta ajeno a la decisión de haberle situado como cabeza de lista de una coalición electoral. Dicho lo cual, creo que lo que me corresponde ahora es contar algunas cosas de Javier que tal vez ustedes no sepan. Por ejemplo, su inveterada dotación para alcanzar todo aquello que persigue. Antes les hablaba de la Tuna, pues ahí hay un ejemplo. Sin ser capaz de arrancar ni un solo acorde a la guitarra, le llamábamos Yepes por las razones que todos ustedes se pueden imaginar, logró devenir indispensable como abanderado del grupo en todos los viajes. Condición esta, fíjense ustedes las dos vertientes, condición la de Tuno, que no fue obstáculo para que destacara también como activo miembro del Sindicato Democrático de Estudiantes, hasta el punto de poner en riesgo su carrera después de haber sido encartado en un expediente disciplinario que incoó el rectorado de entonces y que, por suerte, acabó en agua de borrajas. Pero, volviendo a los viajes, Javier es además un seductor. Empleo para el que les puedo asegurar a ustedes que no regatea ardida alguno
cuando el objetivo lo merece. Todavía recuerdo cómo fue capaz de levantarme una novia que yo tenía ya en el bote con el infame recurso de un desmayo que requirió la atención de la dama primero y después lo que ya se pueden ustedes imaginar. Hube de perdonarle, no había más remedio, aunque la lid no fuese noble, porque en Javier pesan mucho más otras cosas. Javier es inteligente, es perseverante, es trabajador y es honesto. Doy fe de su obstinación por superar los obstáculos más difíciles, de la capacidad de organización que le lleva a desarrollar un montón de proyectos al mismo tiempo y de una trayectoria limpia de polvo y paja. Por eso aconsejo que nadie se aplique a buscar ilicitudes que reprocharle, seguro como estoy de que van a pinchar en hueso. En el poliédrico perfil de Javier destaca también su notable incursión en la literatura. Si no recuerdo mal, son 6 los libros que lleva ya publicados, la mayoría de los cuales reportajes de guerra y de viajes. Pero a mi modo de ver, donde más sobresale como escritor es a través de su apasionada visión de la historia de España. Un ejemplo magnífico se halla en el volumen que firma junto al inolvidable Rafael Abella sobre los guerrilleros que lucharon, vencieron y fueron vencidos en la Guerra de la Independencia por la causa de la libertad. La libertad, otra de las obsesiones de Javier. Lo que no acierto a entender es el lugar en el que a menudo la busca, razón por la que no pienso referirme a su incomprensible afición por el submarinismo. ¿Cómo es posible que un hombre que no sabe nadar pase su tiempo libre en las profundidades del mar? Pero ese es un misterio que dejo para los biógrafos. No me corresponde tratarlo a mí ahora. Si hay algo que destaca por encima de todas las cosas, sin embargo, es su condición de padre de familia. No se dejen ustedes guiar por las apariencias, porque están en presencia de un ortodoxo en el mejor sentido de la palabra. A este respecto se da en él un cierto sincretismo. Es progresista y conservador a un tiempo, porque ahí donde le ven, Javier es un marido y un padre ejemplar. Isabel, su alma, como él dice, y compañera desde hace 40 años, seguro que no me dejará mentir, ni tampoco Gorka y Laia, sus hijos, por los que siente una auténtica debilidad y con los que ejerce de padre a todo lo que da de sí. En fin, queridos amigos, ustedes a lo que han venido es a escucharle a él y no a mí. Solo voy a robar el tiempo justo para agradecerle el regalo de acompañarle aquí esta mañana y para decirle una vez más que me siento orgulloso de ser su amigo. Muchas gracias. Bueno, observarán ustedes que Ricardo, en medio de toda esa hojarasca de supuestas adulaciones y buenas palabras, subyace el rencor permanente de algo que ocurrió hace más de 40 y tantos años, que fue aquella novia que perdió y de la que siempre me lo reprocha. O sea que ha habido enorme cantidad de datos circundantes, pero el punto nuclear es aquella pérdida irremediable. Lo siento por ti, Ricardo, pero es que mereció la pena. Vamos al tema que nos ocupa. Gracias, Ricardo, por todo lo que has dicho, sin duda ninguna. Ricardo para mí es, cuando se dice un hermano, suena a falso, pero es rigurosamente así, con una componente. Somos tan extraordinariamente distintos que somos capaces de complementarnos y por encima de ideas muy discrepantes en muchas cosas hay algo fundamental, que es el respeto del uno por el otro y la calidad humana que él tiene y que a mí me hace tenerle un especial cariño y afecto. Y sobre todo un gran reconocimiento. Y perdonen que pierda unos segundos en este tema. Yo le debo mi formulación pública a 2 personas.
a uno que se fió de mí cuando no tenía ningún sentido fiarse, que es Ricardo. Es más, yo se lo dije, yo de ti no lo haría, cuando me propuso para Tribunal Popular, que eso fue el principio de mi proyección pública, y la segunda a Luis del Olmo, que también se fió de mí cuando no tenía por qué. Así que, gracias a los dos, de verdad, absolutamente y con sinceridad. Vamos al asunto que nos ocupa. Miren, como ustedes saben, el punto más importante que nos quita el sueño a todos nosotros en esta campaña europea es si Arias Cañete es machista o no lo es, y las virtudes ováricas de la señora Elena Valenciano como defensora de las mujeres en esa ejemplar lucha que tiene por la igualdad de esa palabreja llamada de género, que es una forma de entrada ya de violar el sentido común y el castellano. Porque eso no es de género, eso es de sexo. Pero bueno, ya que nos han ocupado el lenguaje, también nos quieren ocupar la inteligencia. A mí me escandaliza, me parece absolutamente repugnante, y se lo digo tal cual, que se nos haya enmascarado el punto fundamental de lo que significa Europa tras esa hojarasca de publicistas publicitarios, de agentes de campaña, que lo que hacen es movilizar las tripas porque no hay sesos. Y, en consecuencia, que lo que fue un debate romo, nulo, inexistente, cuando debería haber sido la esencia de la cuestión, se convirtiera en vamos a agarrarnos a la historia del machismo de Arias Cañete y esa salida de pata de cabra que efectivamente tuvo Arias Cañete, esa especie de rebuzno machista que le salió y que es perfectamente anecdótico, se ha convertido en el eje fundamental. Esto lo que significa es que Europa es un problema de quién puede manipular, lo digo para los partidos tradicionales, quién puede manipular las entrañas del electorado, escupiendo sobre su inteligencia, no reteniendo el más mínimo respeto por lo que significa la información que debe darse en una campaña. Este es el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y yo me parece que es absolutamente deleznable, repudiable, y me ratifica más aún en mi rechazo frontal a este bipartidismo obsceno que tenemos, que ocupa el Estado, que nos ocupa en nuestro tiempo y que pervierte las instituciones hasta el punto de convertirlas en instituciones que no son efectivas. Cuando en una epidemia de peste o de lepra el principal problema es la lepra, evidentemente, y el segundo es el médico y los hospitales, algo funciona muy mal, algo está muy mal, algo está ínsitamente enfermo, profundamente afectado. No es un problema de que las encuestas den un día sí y otro también a los políticos, a los partidos políticos y al Parlamento, que es lo mismo. El Parlamento es una institución que está ocupada o que tiene presencia de los políticos, por lo tanto es exactamente lo mismo, como los puntos más bajos de la estima de la ciudadanía. Yo creo que hay cuestiones de encuestas que pueden ser interesantes y cuestiones de detección por vida, por lo que nosotros vivimos. Así que yo, decirle los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas me parece que es absolutamente inútil, no tiene el más mínimo sentido. Ya saben ustedes lo que todos nosotros, yo también, opino de los políticos profesionalizados. Miren, yo soy una persona que llevo años harto, me imagino como muchos de nuestros conciudadanos, y hubo un día en que estuve harto de estar harto. Y cuando estuve harto de estar harto pensé que si algo podía aportar, algo, a tratar de regenerar la vida común, por absoluto egoísmo, les digo con franqueza, eso de decir que es que yo tengo una vocación de servicio. Hombre, yo soy abogado criminalista desde hace 45, 46 años, desde el año 71, mejor dicho. Ahora, decirle a ustedes que mi vocación es la vocación apostólica, la vocación de pastor de ovejas descarriadas y que, por lo tanto, yo lucho por la justicia y que mi objetivo es llegar a la plenitud de mi satisfacción conmigo mismo en función de esa situación que se llama justicia, hombre, la respeto, evidentemente, pero yo tengo el trabajo pues para sencillamente subvenir a mis necesidades como todos ustedes. Dejémonos de palabras y dejémonos de músicas celestiales. El que se mete en política se puede meter por dos razones. Una, como dijo un personaje cuyo nombre ustedes recuerdan, yo voy a ganar mucha pasta con esto. Esto salió en una radio valenciana. Después este señor fue ministro. Bien, gracias por la sinceridad.
y otros sencillamente porque les apasiona el trabajar por algo común. Y yo, además de eso, de la segunda parte, les juro que no de la primera, tengo una tercera, y es que es absoluto egoísmo. Egoísmo por tratar de vivir para mí y para mis hijos y mis próximos y mis conciudadanos en una sociedad que pueda equivocarse en sus liderazgos, pero que sea por lo menos honesta. Hay que ver lo tremendo que es decir que yo quiero honrados que puedan equivocarse y no egregios líderes que ya sé lo que está pasando. Observen algo que no es anecdótico sino categórico. El estruendoso silencio que se produjo en el debate de las dos fuerzas políticas hegemónicas, y cuando yo estoy refiriéndome a ellos me refiero como ciudadano que tiene lógicamente un interés absoluto, aunque no les haya votado, por lo que hacen estas fuerzas, porque son las hegemónicas hasta el día de hoy. En ese debate hubo un estruendoso silencio, que a veces suena más que un grito, que es cuando lo obvio no aparece. Hay una palabra que no existió, una mención que no se produjo: corrupción. Y entonces uno lo que aplica son dos conceptos. Lo primero es la inmensa miseria moral de dos fuerzas que omiten lo categórico y esencial. Cualquiera de ustedes que esté realizando cualquier actividad empresarial, y esto lo dice la Unión Europea en sus informes, y lo dice nuestra experiencia, nuestra vida, si caramba, si es algo tan sencillo como hablar de nosotros mismos. Los dos principales problemas que tiene cualquier emprendedor en España es, uno, la corrupción, y dos, la maraña burocrática. Eso es la riqueza y eso es el trabajo. Y después habrá que domesticarlo o enmarcarlo en una actividad de justicia social, no de liberalismo del siglo XIX de la Revolución Industrial. Pero lo fundamental es que una sociedad no tenga corrupción en sus liderazgos y que tenga una administración eficaz. Y aquí estamos en una contradicción en término, que es algo así como tratar de casar la lujuria con la castidad. No les digo cuál es la mejor de las dos, pero eso evidentemente no casa. Así que cuando se habla del adelgazamiento del Estado, y yo no conozco ninguna fuerza política que diga incrementaremos la burocracia, organizaremos mayor número de administraciones para colocar a nuestros amigos militantes y compañeros y crearemos la mayor dificultad posible al ciudadano de a pie. Eso no existe en ningún ideario político o en ningún programa. Pero esta es la realidad. Y es una realidad que no puede destruirse, porque la esencia del poder, no de la ideología no existe, está en tener una red clientelar lo más grande posible. Y eso significa puestos, y eso significa lugares en los que colocar, y significa sueldos. Y por lo tanto, no como decía Darwin, la función crea el órgano, aquí es un darwinismo inverso, es el órgano crea la función. Ya que has creado el órgano, algo tendrá que hacer, algo. Y entonces llegamos, yo les diría, al orgasmo de la complejidad de las cosas. Y si en cualquier país europeo crear una empresa, iniciar una actividad empresarial o de cualquier tipo comercial, la que fuere, es extraordinariamente sencillo. Aquí es difícil no porque seamos incompetentes, sino porque somos competentísimos en crear esas necesarias dificultades, que es la esencia de la estructura de la casta política de la partitocracia. Por lo tanto, es imposible que reduzcan esa complejidad burocrática. Y, de hecho, a pesar de que lo proclaman en sus programas, no lo pueden reducir. Y no estoy hablando en este caso, como en toda la extensión de mi Parlamento, atacando a partidos, estoy hablándoles como ciudadano, les hablo como persona. Yo estoy harto como abogado, y ustedes me imagino que como personas de empresa, de encontrarse ante la maraña legislativa. Les voy a poner un ejemplo patético, ridículo. Hay dos que se me ocurren en este momento. Uno, aquel ministro de Justicia que pasando un día un límite cazando, se encontró que estaba en situación de furtivo. El ministro Bermejo entró por Castilla con licencia y, persiguiendo a un corzo o lo que fuere, entró unos metros en el territorio de Andalucía. ¡Ay, caramba! Tenemos necesidad de 17 licencias de caza, porque cada autonomía es soberana. Estuve en Castilla-León hace unos días y me explicaron un caso que me quedé absolutamente atónito. Lógicamente, cada parlamento autonómico, para probar su propia necesidad, tiene que legislar.
Los que sean abogados o conozcan el tema recordarán que antes había una cosa que era el Aranzadi, y el Aranzadi se podía contar visualmente. Veías que iba engordando de año en año, y donde antes eran 2 tomos, después fueron 3, después fueron 4, y cuando terminó el Aranzadi eran 5 o 6 por año, y era una administración única. Ahora tenemos 17 parlamentos que necesitan justificar su propia esencia legislando, creando algo, y claro, cuando se crea, por muy buena fe que se tenga, siempre se crea algo distinto del señor de al lado. Bueno, pues en Castilla y León, si usted tiene la fortuna de tener un tractor y se pasa de Castilla y León y entra en Castilla-La Mancha tiene un ancho de ruedas en sus tractores mínimo diferente de Castilla y León. Así que depende de dónde tenga usted las tierras. Si el tercer surco lo hace en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, a medio camino tendrá que bajar del tractor, cambiarle las ruedas, porque está entrando o siguiendo el surco de su propia propiedad, pero en otro fielato o en otro califato o en otra autonomía o en otra taifa. Yo desearía que esta campaña electoral se hubiera centrado en lo esencial que es Europa. Decirles que Europa es una necesidad estratégica, es obvio, frente a los 2 imperios, el norteamericano y el chino. Europa todavía sigue siendo el primer PIB del mundo, eso es muy importante. También somos la mitad del gasto en cuestiones asistenciales del mundo, lo cual es extraordinariamente importante, porque significa una proyección social fundamental. Pero simultáneamente somos un gigantesco estómago con una pequeña cabeza. Se ha creado a la fuerza ahorcan, y esa es la parte positiva, la unión fiscal, la unión bancaria, que de haber existido antes nos hubiera evitado la orgía de las cajas, esa economía de casino, consistente en comprar dinero barato fuera de España, venderlo caro en productos que evidentemente reventarían, como era el producto especulativo del ladrillo, y ganar el diferencial correspondiente. La destrucción de las cajas, el asesinato de las cajas, yo le diría con las agravantes correspondientes, que es con premeditación, alevosía y con un agravante que ahora no existe, que se llama en cuadrilla, que son más de 3. Pues esto es responsabilidad no del malvadísimo Blesa, es responsabilidad de todos los partidos políticos que parasitaron las cajas y que en sus consejos sentaron a sus ilustrísimos competentes o incompetentes que firmaban todo lo que se les ponía por delante y no abrieron la boca, que firmaron incluso las preferentes que algunos partidos de izquierda tienen el cuajo ahora de llamarlas indecentes, y lo son, pero las firmaron ellos. Por lo tanto, estamos ante una situación ante la cual, a Dios gracias, Europa pone algún remedio. Y pone algún remedio en algo que a mí me parece extraordinariamente grave. Todos los partidos políticos en su programa refieren que vamos a impulsar políticas de empleo. Tampoco conozco ningún partido político que diga vamos a impulsar políticas de paro o políticas de especulación. Eso no lo dice nadie. Pero vamos a la práctica, porque miren, la música es una cosa y la letra es otra. Y de la poesía pasemos a la prosa, a lo directo, a lo real, no al problema ovárico machista de la señora Valenciano y de su contraparte, el señor Arias Cañete. ¿Alguien ha planteado que para que exista una economía productiva es la base fundamental de que haya trabajo? ¿O es que vamos a crear otra economía casino, consistente en impulsar lo que sea, llamémosle ladrillo, porque en España no hay otra proyección, que es la proyección inmobiliaria, o si me apuran la de los servicios que ya están absolutamente, yo diría, llenos. Estamos en la situación de lo que se llama la condensación de los gases, que ya no admite mayor posibilidad y pasamos directamente al estado líquido del gaseoso. Pues en este caso, ningún partido político, absolutamente ninguno, les dirá en qué consiste esa economía que ellos quieren pretender o pretenden impulsar. Pero es que ni siquiera los que no han gobernado, por ejemplo, Izquierda Unida, es capaz de determinar qué le llama. Hombre, sí, le llama de alguna manera, en la que evidentemente todos estamos de acuerdo, que es una economía social donde se primen los intereses y los derechos de los trabajadores al efecto de que se produzca una mayor distribución de la riqueza. Donde hay que firmar, ya hemos firmado. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se produce esa economía? ¿Dónde vamos a crear puestos de trabajo? ¿Dónde creamos industria? ¿Dónde creamos creatividad que impulse la economía? ¿O es que lo que vamos a hacer es crear una economía subvencionada con procesos que no serán viables y que parasiten los procesos viables, industriales, económicos, lo que fuere, para poder financiar ese otro proceso que es en último término un trabajo falso, un trabajo ficticio?
Yo no he escuchado a nadie, ni a la derecha ni a la supuesta izquierda, mencionar algo que para mí es esencial, que es la economía especulativa, que está destruyendo la economía productiva. Esa economía especulativa, que significa flujos rapidísimos, yo diría de segundos y en ocasiones ni de segundos, que actúan y que atacan incluso, creando situaciones a la baja o a la alza de procesos industriales o incluso de procesos comerciales, para en el proceso del suma y resta correspondiente conseguir el resultado. Es lo más parecido a un partido de cesta punta. Le digo cesta punta porque yo soy vasco, crecí en el País Vasco, vivo aquí en Barcelona, y yo tengo un componente vascongado en cuanto a mi formación y mi estructura de pensamiento, que es, no sé si cierto o no cierto, pero directo y claro. Y después una formulación catalana, que son los 40 y tantos o 50 años que llevo viviendo en Barcelona, y lo que me da es, respecto a la radicalidad vasca, una cierta moderación y espero que alguna prudencia. Me parece que tengo más de vasco que de catalán, pero por mi formulación y por las cosas que digo. Pero me parece positivo ese sentimiento de sentido común profundo de evitar la radicalidad y entrar en lo razonable, en lo posible que tiene la formulación cultural catalana. Pues bien, ningún partido les está hablando de esa realidad que es la economía especulativa. Y cuando hablamos de economía especulativa, pensemos en algo. Cada euro de crecimiento que se produce en España, 47 céntimos se quedan en el punto alto de la sociedad. Que no es un problema de justicia, que también lo es un problema de viabilidad de la sociedad. Cuando observamos el paro, el mantra del paro es: vamos a impulsar la economía, vamos a impulsar el trabajo. Y simultáneamente vamos a crear una situación de asistencia para que no haya pobreza, miseria, angustia. Y eso tiene dos componentes, el ético y el práctico. El ético, que significa ser solidario con nuestros semejantes, y el práctico es que si no lo somos va a haber estallidos sociales. Y por lo tanto, o por el componente ético o por el componente práctico, algo se está haciendo respecto a estos conciudadanos que se quedan en el camino. Pero la destrucción de las clases medias, que es fundamental, y yo les hablo desde un concepto bivalente, por mi ética, y si no es por mi ética, por la necesidad que tienen la sociedad de que no se produzcan profundas inquietudes sociales. La destrucción de las clases medias significa algo extraordinariamente grave, y esa destrucción de las clases medias estamos asistiendo a ella. Significa el fin del consenso social. Hubo una conversación que tuvo, y que se conoce poco, y yo siempre me refiero a ella, de Franco con Vernon Walters, que era el consejero principal de todos los presidentes norteamericanos. Vernon Walters era la persona que más conocía en Estados Unidos sobre España y sobre procesos, sobre todo en el Mediterráneo. Y le envía Nixon a España para que Franco le cuente cómo van a estar las cosas en España tras la revolución de los claveles en Portugal, que significó un vuelco absoluto de la situación geoestratégica en la Europa occidental. Y cuando Vernon Walters le pregunta: mi general, el gobierno norteamericano está muy inquieto por la evolución de los acontecimientos en el Mediterráneo occidental, ¿qué prevé usted? Y dice Vernon Walters: Franco me mira con ojos gélidos y me dice: su presidente está interesado en qué sucederá en España tras mi muerte, ¿verdad? Y Vernon Walters dice: sí, mi general. Y le contesta Franco: no se preocupe, dejo una institución que no existía cuando yo llegué y garantiza la estabilidad. Y le dice Vernon Walters: ¿el ejército? Dice: no, la clase media. Esto es esencial. Sin clases medias no hay consenso. La Segunda República Española reventó porque había tensiones entre los que tenían, los que no tenían, y en medio había un corto sándwich, que era una clase media, que en Cataluña pudo ser más colchón, porque Cataluña tenía una burguesía mayor y una clase media superior a la que existía en el resto de España, superior en intensidad, no por valores ínsitos, intrínsecos de la, vamos a decir, de la raza, cultura o nacionalidad catalana, sino sencillamente por la clase social. Esquerra Republicana era mucho más amplia de lo que podía ser Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Pues bien, de esta situación que se llama la economía especulativa, y vuelvo a ella, no se dice absolutamente nada.
La economía especulativa se puede concentrar en ese concepto que conocen ustedes o esta institución, que tiene nombre gastronómico, pero que no tiene nada que ver con la gastronomía, que es el doble irlandés con un bocadillo holandés. Ese doble irlandés con un bocadillo holandés significa cómo se pueden transferir a velocidad del rayo incluso las ganancias o los procesos limpios, claros, productivos de lo que significa una compraventa, una transmisión de beneficios que se producen en un país determinado de la Unión Europea, hablemos de nosotros, a través del mecanismo del doble irlandés, dos sociedades irlandesas con una sociedad holandesa y tránsito final a cualquier paraíso fiscal del mundo, con lo cual, en lugar de estar pagando los rendimientos que se producen en Europa, lo podemos reducir hasta casi el 1% o mucho menos. Bien, todo eso se llama al final economía especulativa fundamentada en paraísos fiscales. Cuando se dice, y yo recuerdo haber escuchado a algún miembro de la supuesta izquierda, esa izquierda que cayó cuando se abrían y se producían las preferentes, o que cayó cuando seguía la economía de casino, o que cayó cuando se estaban realizando las hipotecas obscenas con cláusulas absolutamente abusivas y que ahora se les abren las carnes cuando expulsan a la gente de sus casas, pues yo no he escuchado jamás. Sí, lo dicen un mantra, vamos a impulsar los impuestos para que los ricos paguen más. Yo estoy de acuerdo, en principio. El problema es que en este momento el Partido Popular está haciendo el programa hipermáximo del Partido Comunista, porque el Partido Comunista pretendía impuestos del 50% y el Partido Popular los ha excedido. En impuesto de personas físicas, vamos a hablar claramente, personas físicas que no tengan la extraordinaria fortuna de poder ubicar sus rendimientos a través de la SICAV, o sea, personas físicas de infantería, no de alto Estado Mayor, hasta ahí podíamos llegar. El problema no está en la imposición, que también es un elemento a considerar. El problema está en los flujos opacos de los paraísos fiscales y la economía parasitaria, la economía de casino, que es la economía especulativa. Yo no he escuchado a nadie, absolutamente a nadie, más allá de la metafísica de los paraísos fiscales respecto a fortunas personales, que son perfectamente irrelevantes en lo que es el contexto del impacto de la economía de casino general, que les hable de domesticar los paraísos fiscales, de entrar en ellos, de impedir que actúen de esa manera, de actuar de una forma rigurosa sobre la economía especulativa, que funciona necesariamente a través de esas tuberías opacas, que es lo estratégico. Cuando yo fui corresponsal de guerra, tuve una consideración muy clara. Miren, la guerra no es un problema de genios, es un problema de sentido común. Es un problema de aplicar una concentración de esfuerzos que crea una superioridad puntual sobre un adversario que tiene una superioridad general, pero que en el punto de ataque se le puede crear una inferioridad táctica que se convierte en estratégica. Y de esa forma se pueden vencer en las batallas. Y no me refiero a ese criminal genio de la historia que fue Napoleón, que aplicaba ese concepto y que fue desarrollado después de una manera muy eficaz por los conceptos de la guerra relámpago en la Segunda Guerra Mundial. Esta situación de concentrar esfuerzos, en el caso de la economía especulativa, requiere de manera absolutamente necesaria los canales y las tuberías opacas, porque en el momento en el que esos flujos se puedan publicitar, sean públicos, sean regulables, sean controlables, como ocurre con cualquier transferencia que nosotros hacemos desde cualquier empresa, un pago a cualquier otra empresa en cualquier lugar del mundo, en ese momento la economía especulativa tiene un golpe decisivo. No digo yo que cambie radicalmente, pero estamos atacando el núcleo del problema. Y por lo tanto, el núcleo del problema para que se produzca trabajo es que la economía productiva pueda existir, pueda funcionar. Y que esa economía productiva no esté sometida a ataques continuados, ataques destructores de la economía especulativa. Les voy a poner un ejemplo inmediato, porque ocurrió hace muy pocos años y que estuvo a punto de crear ni siquiera la descomunal crisis que hemos padecido en España, sino el fin absoluto, es como una derrota bélica, como la ocupación por parte de los aliados de Alemania. Es mucho más que una derrota, es el fin, o el casi fin, nunca se termina evidentemente, siempre se renace. Me refiero al ataque especulativo que sufrió el euro en el año 2010. Ese ataque especulativo fue consecuencia precisamente de una enorme cantidad de
fondos de inversión y de fondos especulativos que podían funcionar precisamente a través de esos canales absolutamente opacos que son los canales de la economía, perdón, de los paraísos fiscales. El problema es que los paraísos fiscales tienen nombre y apellidos y se llaman Europa. Esto es lo terrible del caso. La City británica es un parásito gravísimo que actúa sobre la economía europea. La City británica, país de la Unión Europea. Cuando yo les hablaba del doble irlandés, que no significaba un doble de whisky, con un bocadillo holandés, significa que Irlanda opera junto con Holanda, no solamente Holanda a través de sus compañías ABC, Aruba, Curazao, Bonaire, sino la propia estructura de las sociedades offshore irlandesas como una plataforma sobre contra Europa. Pero es que Luxemburgo, sede de las instituciones europeas, es también un paraíso fiscal y Austria, a pesar de la domesticación, sigue siéndolo. Y lugares con pasaporte europeo, Chipre, Gibraltar, Isla de Man, Islas del Canal, son paraíso fiscal y Ulster actúa como plataforma offshore conexa con Suiza en muchas ocasiones y es otro paraíso fiscal. Cuando yo investigué uno de los más ejemplares escándalos, que es el juego en Cataluña y aquella lotería magnífica, la Lotería 649, yo me encontré con que esa ejemplar lotería que le fue adjudicada por la muy ejemplar Generalidad que tanto defiende los intereses del pueblo catalán, tenía una estructura de paraíso fiscal irlandés conexo con otra sociedad en el paraíso fiscal suizo y ahí se perdía la pista. Bien, todas las cosas tienen su explicación. La ley de la gravedad determina que las cosas caen hacia abajo y no van para arriba. Pues evidentemente esto es otro también de las cuestiones que debía examinar la Unión Europea. Todos los paraísos fiscales que existen en el mundo, la mayoría de ellos tienen patronazgo británico, porque son parte de la Commonwealth, o bien son de la Commonwealth, porque son parte como colonias de la propia Gran Bretaña, o excolonias de Gran Bretaña con una conexión económica evidente. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Unión Europea es limpiarse a sí misma. Cuando se produjo el atentado criminal de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, Bush, entre la barbarie legislativa que realizó, que nos devolvió a los tiempos de los reyes absolutos, cuando los reyes tenían prisioneros propios, esto es lo que pasa en este momento, incluso con el ejemplar demócrata supuesto, Premio Nobel de la Paz, señor Obama, creó un concepto que me pareció extraordinario y dije, han tocado el núcleo del asunto. El terrorismo, como el crimen organizado, como las economías especulativas, porque estamos hablando de algo esencial, el crimen organizado ojalá fuera Al Capone. Hoy el crimen organizado significa la necesidad de que esos miles, decenas de miles de millones de euros, de dólares, puedan transitar con seguridad. Y esa seguridad se llama paraísos fiscales. Bien, y el terrorismo 3/4 de lo mismo. Bush determinó, y ahí acertó, que había que controlar de una forma absoluta los paraísos fiscales. Y yo dije, precisamente porque han muerto personas de calidad que son norteamericanos y no segundos y terceras divisiones, en fin, gente prescindible como son los árabes, pues algo hará en este punto. Hombre, hizo Guantánamo, hizo los barcos prisión ocultos, la transferencia de presos para que fueran torturados en países donde la tortura pues, es parte de la praxis, con lo cual pues, en fin, uno tiene las manos limpias mientras que tu criado se dedica a limpiar la porquería. Pero eso sí, desde la más absoluta y exquisita respeto a la legalidad supuesta en Estados Unidos, pero no hizo absolutamente nada sobre los paraísos fiscales, absolutamente nada. Y esto nos lleva a la conclusión del tema. ¿Quién manda? ¿Los políticos? ¿El poder de la calle? El político, en último término, no es una persona con poder propio, es un poder delegado de la conjunción de votos que recibe de la ciudadanía. Si la ciudadanía no manda, ¿quién manda? Pues manda quien manda. Y de lo que se trata es de que, hombre, yo no pienso que seamos seres gloriosos, que estemos destinados a la liberación del universo y, en consecuencia, pues a patronear la nave de la libertad. A tanto no llego. Pero mi proyecto, cuando Ciudadanos se ha presentado en Europa, es ser lo más incómodamente efectivo que pueda.
Y en consecuencia, una de las cuestiones en las que me voy a dedicar, y les digo, son varias, entre ellas dos. El impulso de comisiones de investigación para determinar quién, cómo y dónde han ido a parar fondos europeos que terminaron en situación de corrupción. Por ejemplo, ya que estamos en Cataluña, pero esto es universal, esto es ecuménico, esto pasa en toda España. Los fondos de formación de parados. Yo no conozco algo más sórdido, más asqueroso que robar a los parados. Bueno, pues muy bien. Aquí en Cataluña tenemos el ejemplar caso Pallarols, de los conocidos, con otro silencio estruendoso. Y es, ¿dónde estaba Comisiones y UGT en el caso Pallarols? ¿Por qué no se querellaron en defensa de los trabajadores a los que tanto dicen querer? Cuando es evidente que era necesario comparecer, pues óigame, silencio estruendoso. Ni estaban ni se les esperaba. Pues miren ustedes, también tenían un diputado en la Unión Europea, que era un diputado de Unión Democrática en representación de Unión Democrática y Convergencia. Pretendió e impulsó alguna comisión de investigación para determinar qué pasaba con los fondos europeos corruptamente utilizados en Cataluña, que terminaron en Unión Democrática, que tuvo que pagar el pato. El pato no, el cerdo. Pues lo voy a hacer. Y otra de las cosas que también intento es ir al núcleo del asunto. Y el núcleo del asunto significa los paraísos fiscales y luchar contra la economía especulativa. Claro que sí. ¿Que tendré éxito? Yo les aseguro que para mí el éxito es lo que me dijo en una ocasión un personaje de profunda calidad intelectual y mucha más corta humana, que se llamaba Enrique Tierno Galván. Y me dijo, mire compañero, el éxito no es llegar, que lo es. El éxito es salir, porque el camino que usted recorre es un camino que, aunque no alcance la meta, es un camino en el cual usted está alcanzando objetivos. Y esos objetivos, que pueden ser cortos, son estratégicos, porque alguien después seguirá impulsando donde usted llegó, aunque sea poco, y seguirá llegando hacia lo que es la solución nuclear del problema. Pues en eso voy a estar. No voy a estar en la música, sino en la letra. Muchas gracias. Moltes gràcies. Comencem el col·loqui. Hi ha moltes preguntes i intentaré ajuntar-les les que tinguin una temàtica similar i així podem anar guanyant temps. Senyor Nart, una de les més repetides és a Europa hi ha diferents grups polítics. On s'alinearà Ciutadans a partir dels resultats que hi hagi aquest diumenge? En este momento, sinceramente, no lo sé por una razón, porque hasta que no tengamos el oso, repartirnos la piel me parece excesivo. Yo creo que vamos a tener osos, no oso. Se lo digo con franqueza, y aquí les voy a dar mi parte bifronte catalana-vasca. La parte catalana me produce una cierta prudencia. Entonces me dice, Javier, 2. Pero como soy de Bilbao y saben ustedes que en Bilbao vamos sobrados, yo digo 3. Vamos a sacar 3 diputados. Vamos a ver lo que tenemos. En principio, le contesto el tema. Yo me encuentro muy cómodo en el ideario del Grupo Liberal Demócrata. Hay contactos con ellos, pero les repito, siempre yo he dicho que primero vamos a tener lo que tenemos que tener, que espero que lo tengamos, y espero que sea la solución vasca y no la catalana, y en consecuencia de ello seguiremos adelante, pero normalmente yo creo que estaremos en ALDE, para una cierta inquietud de alguien que piensa que ALDE es suyo, que es Convergencia y Unión. Pues no, no es suyo, es de todos. Dicen también, señor Nart, igual le voto, pero antes dígame, ¿se compromete usted a ser un europarlamentario activo? ¿Se le va a ver a menudo en Bruselas, en Estrasburgo y en Luxemburgo? Mire, hay una cosa que a mí me produce bastante, como ciudadano, bastante repulsión, y es el diputado que promete, dice, recibe, se va y a los 4 años vuelve para prometer, decir, presentar actividad. Algunos pueden presentarla, ciertamente, y a la ciudadanía solamente se le ve de vez en cuando, solamente cuando es necesario. Yo lo que me comprometo, no con nadie, sino conmigo y con la lógica, con el sentido común, es no solamente estar y no ausentarme, que es lo que muchos hacen. Por ejemplo, Elena Valenciano tiene un 37% de ausencias en el Parlamento Europeo cuando era parlamentaria. Ahora, por lo visto, le han entrado los afanes y las ansias y estará, supongo yo, un 155% de las veces. Yo, aparte de estar, y voy a estar siempre, es que voy a estar también aquí. Y yo lo que quiero es
cuando se produzca cualquier situación o cuando alguien me llame y haya una masa crítica de personas que tengan algo importante, algo relevante para su vida que decirme, pues trasladarme a cualquier lugar de España a escuchar, porque hay algo que a mí me parece bastante ridículo, sobre todo por lo prepotente y lo inútil que son esos políticos que llegan y le explican a la gente no solamente cuál es su problema, porque por lo que se ve la gente no sabe su propio problema cuál es, sino además cómo lo va a resolver. Yo creo que hay que ser más sencillo, más modesto y más realista, y lo que hay que hacer es escuchar. Así que mi objetivo es aparecer, pues miren, una vez al mes por lo menos, en los 5 años, por cualquier lugar de España donde haya algún acontecimiento o donde merezca la pena escuchar, para escuchar. Y, por lo tanto, llevar lo que uno escuche, y si le parece relevante y le parece no solamente necesario, sino lógico, pues llevarlo a Bruselas. Yo no soy el Espíritu Santo, mejor dicho, el Espíritu Santo no va a bajar sobre mí cuando reciba el acta de eurodiputado, y yo voy a ser la misma persona con la misma inteligencia, y por lo tanto necesitaré el apoyo, no, sino la información de la gente que me dé. ¿Cree usted que hay dos Europas, la del norte y la del sur, y que no encuentran una economía en común? Hay varias Europas, no solamente dos, pero el problema de la Europa del sur es que hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades. En este momento diabolizar a Merkel pues queda muy bien, y yo les diré que efectivamente no estoy de acuerdo con lo que hace Merkel, pero cuando uno va al banco, pide un préstamo para comprarse un Ferrari, pide otro préstamo para irse de vacaciones con la novia o el novio al Caribe, pide otro préstamo para comprarse un casoplón donde fuere, y al final lo que tiene son inmensas deudas, yo le pregunto, hombre, el banco es el propietario de la persona, pero ¿por qué la persona se colocó en situación de ser poseída por el banco? Por lo tanto, diabolizar, estupendo, pero aquí hay que determinar la propia responsabilidad. El problema es que la responsabilidad no la tiene el ciudadano. El ciudadano se encontró en una situación aparente de extraordinaria desarrollo económico, donde todo el mundo le decía que estábamos en la Champions League, ¿se acuerdan aquella horterada del patético Zapatero? Que estábamos en el mejor de los mundos, y se lo creyó, porque no es economista. El problema es que ningún partido ha asumido su extraordinaria responsabilidad, porque esto no ha sido una conspiración judío-masónica bolchevique, como decía Franco, y somos consecuencia de que los hados nos han colocado en la situación de ser dominados por los perversos ciudadanos del norte, con la agravante de que ya valdría la pena que la señora Valenciano se bajara del guindo y cuando habla de la señora Merkel hablara también de los suyos, porque Merkel está en coalición con el Partido Socialdemócrata, que es otra de las cosas que a mí me parece de una obscenidad intelectual absoluta, que es mentir al ciudadano. Pues hay dos Europas, pero la Europa del Sur es muy responsable de la situación de sumisión en la que se encuentra. Y después hay una mini Europa, que es la mini Europa de la presencia común. No podemos ser un continente, una Europa nacional o sobrenacional efectiva si no tenemos seguridad y no tenemos exteriores común. Ucrania es el mejor de los ejemplos, ayer lo fue Bosnia. Estados Unidos resolverá en hegemonía y decidirá qué se va a hacer en Ucrania y Europa tendrá que seguir. Pero miren, si las cosas se ponen mal, que no se pondrán, pero si se pusieran mal, la primera que va a sufrir, si hay represalias respecto a Rusia, represalias económicas, es el gas ruso, y el gas ruso es la energía alemana, y la energía alemana es la productividad, y su productividad es nuestra locomotora, y nuestra locomotora es nuestra riqueza en crecimiento o nuestra pobreza en estancamiento. Y si no tenemos política europea, significa que somos subsidiarios de lo que Estados Unidos decida en Ucrania y nosotros recibiremos el problema como consecuencia de nuestra sumisión. Hay que construir Europa y yo creo que Europa es una realidad extraordinariamente positiva como no se podía imaginar nadie hace 20 años, por no decir 30 o 40, pero hay que construirla no por ética sino por necesidad absoluta, es necesaria, es vital. ¿Qué va a hacer usted y la formación política a la que representa para regular de manera práctica los paraísos fiscales que están en la Unión Europea o que están en territorio europeo y que interactúan con bancos de la Unión? Pues mire, impulsar una política que signifique transparencia, impulsar una política que requiera que cuando, por ejemplo, cualquier juez de Europa se dirija a un paraíso fiscal, no ya europeo, de cualquier lugar del mundo, o cualquier administración de Hacienda, ¡qué caramba!, se dirija a cualquier paraíso fiscal, si ese paraíso fiscal entra en lo que se llama estupefacción procesal, o sea, caramba, ¿qué pasa?, y dura más allá de 10 días,
pues se les saca de la estupefacción procesal a través del desconocimiento de los propios flujos. O sea, en el registro mercantil español hay algo que es muy positivo. Cualquiera de ustedes que tenga una sociedad se pasa, se olvida, o lo que fuere, y no presenta las cuentas durante X años, creo que son 3, y entonces Hacienda le manda directamente una notificación al registro mercantil y el registro mercantil colapsa y te impide ninguna nueva inscripción porque queda colapsado. Esa inscripción en el registro mercantil te cierra la sociedad, puede seguir existiendo, pero necesitarás reactivarla y para reactivarla tendrás que presentar las cuentas. Bueno, si esto lo hacemos con nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo con ellos? ¿Por qué somos capaces de exigir un comportamiento a los nuestros y no a los otros? Y aquí queda lo más importante. ¿Creemos realmente que la política domina las finanzas? Y al decir finanzas no me refiero a las empresas y a las finanzas que evidentemente son necesarias. Sin finanzas no hay economía productiva, pero yo hablo de la finanza especulativa, de la finanza parasitaria, de la economía especulativa. Es muy sencillo. Miren ustedes el dignísimo y importantísima República de las Islas Marshall, sin la cual ninguno de nosotros podría vivir porque es el eje central de la humanidad, pues queda sencillamente inexistente en sus flujos y en sus tránsitos económicos, financieros, hasta que conteste de forma inmediata. Y en ese momento se colapsan las Islas Marshall y se pueden dedicar a lo que es realmente Islas Marshall, un paraíso maravilloso, donde yo he buceado, tienen el arrecife de Bikini, donde hay 3 flotas hundidas por bombas atómicas, es maravilloso, una cantidad de tiburones descomunales, pero yo los tiburones que quiero son los de agua, no los de tierra. Ana Roca pregunta quin estatus hauria de tenir la llengua catalana a Europa, cal preservar-la? Vamos a ver, el mantra de la lengua, y lo digo con franqueza, ya sé que esto quizás no sea muy grato, pero no voy a cambiar mi forma de pensar porque pueda reportarme más o menos votos. Me da exactamente igual, yo pienso lo que pienso y creo que hay que ser sincero con las personas. En Europa, además del catalán, que evidentemente tiene tantos hablantes como seguramente creo que Holanda o algo por el estilo, el problema es que si contamos todas las lenguas que existen en Europa, se convertiría el Parlamento, ni siquiera a efectos, yo les diría, formales, es decir, bueno, una vez que se pueda hablar en el Pleno. Miren, Italia no tiene italiano, por ponerles un ejemplo, porque es que al final parece que somos el pasmo de Occidente y que el único problema que ocurre es el nuestro. El ombligo nuestro tiene su sentido, está bien, es interesante, es ameno, pero es un ombligo nuestro, no es el ombligo universal. Nuestro ombligo no es inmenso, es tan pequeño como el del finlandés, ni más ni menos. Bien, en Finlandia tienen 3 idiomas. Tienen el sueco, que se habla en Suecia, por lo tanto ya no hay que computarlo, tienen el suomi, el finlandés, y tienen otro idioma más, que es el sami. Dígame, ¿por qué los samis no tienen derecho a tener también su presencia en el Parlamento Europeo? En Italia, cuando todo el mundo dice hablamos italiano, no es verdad. En Italia hablan toscano. Un toscano es el italiano de Dante, que es asumido durante el periodo del Risorgimento, de la unidad italiana, y buscan una lengua común para que pueda ser la lengua nacional italiana, y entonces buscan la lengua de Dante. Pero si ustedes oyen hablar a un genovés y saben italiano, no le van a entender absolutamente nada. En Cerdeña, por ejemplo, aparte de la residualidad del catalán que todavía se habla en el Alguero, hablan sardo, que es absolutamente incomprensible y no tiene nada que ver con el italiano. Y hablan una variedad antigua del genovés en la zona de Cagliari, porque Cerdeña fue genovesa. Pero es un genovés que los genoveses de Génova tampoco entienden bien porque ya son 2 genoveses. Un siciliano, cuando habla en el ítalo-siciliano, pero es siciliano, es incomprensible para un señor de Calabria. Y cuando un calabrés habla, es muy difícilmente entendible para un napolitano. Y así podríamos llegar hasta el infinito. Incluso en Alemania, hay una zona del sur de Alemania donde hablan una lengua eslava, en la zona de Sajonia. Y podría ir diciéndoles país por país, país por país. Por ejemplo, en Moldavia se produce no solamente el ruso como idioma propio, o el rumano, que es lo que hablan los moldavos romanos, es que también se habla el gáugaso. El gáugaso lo es una etnia turcomena, turca, del sur de Moldavia. Y en el sur de Bulgaria se habla otro turco antiguo por parte de la comunidad turca que está allá. Miren, podría hablarles hasta el infinito. El romaní, que no es el caló,
Un caló no puede hablar con un romaní y un romaní tampoco habla con un caló, y hablamos de gitanos, lo hablan millones de personas. ¿De qué estamos hablando? Cuando se presenta una bandera, decir, miren ustedes, es que a nosotros no nos tratan bien en Europa, y cuando seamos independientes el catalán será una lengua europea. Claro que lo será. Pero ¿creen ustedes que el problema en este momento es multiplicar los traductores? Porque en el momento en el que se diga, por ejemplo, del catalán, dígame, yo les digo, ¿y por qué no el aranés? ¿Y por qué no el gallego, que no es el portugués? Más o menos parejo. Como decía Franco, los portugueses son gallegos irredentos. Bueno, pues, ¿y por qué no el bable? ¿Y por qué no el castúo? ¿Y por qué no el panojo? Óigame, el panojo yo lo he escuchado hablar en las tierras de Murcia. Y no le estoy reduciendo el tema al absurdo. Les estoy diciendo lo que es. Y después tendremos ya el orgasmo absoluto del valenciano. Con lo cual, los valencianos dirán que quieren traducción. Hay un gag de la magnífica serie de Polonia, donde está hablando Montilla en catalán con el presidente que fue de Valencia en catalán a través de traductor. Porque claro, como el catalán y el valenciano para unos y para otros es diferente, óigame, vamos a ser un poco serios, y el problema no es movilizar las tripas de la gente diciendo que el catalán tiene que estar en Europa, porque esto no tiene el más mínimo sentido práctico. Podrá tener un sentido publicitario, pero óigame, que me muevan las tripas como la señora Valenciano con el tema de la feminidad, cuando el problema no es ese, a mí me parece que es una forma de llevarnos al huerto de decir, es que además nosotros necesitamos un país independiente porque el catalán tiene que estar en Europa. Les pongo en la lista de los idiomas que existen en Europa serios y tan respetables como el catalán, y dígame, la Torre de Babel es una broma. Ya lo es ahora, la Torre de Babel de la Unión Europea, no les digamos con lo demás. Y sobre todo hay una cuestión, dígame, ¿la lengua es bandera o es herramienta de comunicación? Si yo les digo barbaridades en catalán, ¿son buenas? Si nos entendemos perfectamente, y cuando yo llegué a Cataluña me encontré con una sociedad activa y viva, donde la lengua era comunicación y no identidad, porque la identidad es nuestra propia esencia, y nuestra propia esencia significa nuestro pensamiento. Estamos creando problemas donde no los había, y sobre todo hay una cuestión que es la siguiente. A Dios gracias, la sociedad catalana sigue siendo lo que siempre fue, que es una sociedad donde no existía convivencia ni existía tolerancia, porque no había que convivir ni que tolerar. Yo no convivo con nadie, yo vivo con. Y se produce, por ejemplo, en mi caso, yo soy castellano pensante, mi mujer es catalano pensante y mis hijos son catalano pensantes porque es su primera lengua. Yo con mi mujer me refiero en castellano, así la conocí. Con mis hijos en castellano, con mis nietos en catalán. No soy capaz de hablar con mis nietos en castellano. Es un mecanismo de pensamiento. Dígame, la lengua es herramienta, no identidad. No creemos identidades sobre cuestiones de lengua. La sociedad es lo esencial y la comunicación es lo primero. Y sobre todo, yo creo que estamos en un proceso bastante peligroso de ruptura social, donde al final estamos creando, no por esta pregunta, no lo digo por esta pregunta, me estoy desviando, no tiene que ver con eso, pero lo tengo que decir en este momento como una situación que me preocupa extraordinariamente. A mí de esta deriva soberanista, lo que más me preocupa es la fractura social. Me preocupa muchísimo menos la independencia, muchísimo menos. El problema es que yo llegué a Cataluña cuando había buenos españoles y malos españoles. Por demócrata y por luchar por la democracia recibí un expediente de expulsión de la Universidad Española, que es el expediente máximo que se puede hacer a un estudiante. Me lo quitaron y lo lamenté, si les digo la verdad, porque tenía una beca magnífica para irme a Lovaina y entonces aquello era el paraíso terrenal de 1000 factores. Pero en fin, se ganó la situación y Franco me determinó como antiespañol y en este momento la señora Forcadell me define como anticatalán. Hay que ver cómo se parecen unos y otros, ¿eh? PP y PSOE no hablan de corrupción porque ustedes que pueden hacer pedagogía con su número 2 de Barcelona no lo hacen con más intensidad y ejemplarizando. Perdón, ¿con qué número 2? ¿Con Jordi Cañas? Sí. Vale. 1. Soy abogado criminalista y les hablo brevemente como criminalista. Cuando hay un fraude fiscal y una sociedad que participa en el fraude fiscal, lo que significa es que esa sociedad hace facturas falsas
para disminuir dijéramos, la base y de esta forma disminuir la imposición. Yo tengo una sociedad que se llame Pérez S.A., en la que yo soy el gerente, y tengo una base de 1.000. Y entonces le pido a Ricardo que con una sociedad suya verdadera, me haga facturas falsas para que en vez de 1.000 yo tenga 500. Y lo que Ricardo recibe después nos lo partimos por debajo. Esta es la fórmula. Pero si yo… Que no es el caso. Que no es el caso. Pero si yo, con una sociedad mía de 1.000, lo que hago es elegir una factura a Ricardo y ingreso 500, se me va 1.500. Y ahora explíquenme ustedes cómo Ricardo participa en mi fraude fiscal. Bueno, eso que entiendo yo y que entienden todos, también lo entiende el fiscal, que en 2 ocasiones ha pedido el sobreseimiento. Yo no he visto una participación en fraude fiscal que consista en que la factura, siendo falsa, le disminuye la base al supuesto delincuente, que es la tesis deseable de cualquier abogado defensor. Saquen ustedes sus conclusiones. Segundo, este es un tema ajeno a la corrupción política, sino una cuestión particular, que ya les he definido cómo es en la parte jurídica. 3. Ha presentado su dimisión. Y ahora les digo la comparación. Partido llamado Socialista de Cataluña. Tiene 2 imputados por corrupción política que siguen en el Parlamento y se llaman Andana. Convergencia Democrática, Convergencia de Cataluña, CDC, Convergencia y Unión. Tiene, creo que son 3, pero tiene uno excelente, 5 estrellas, king size. No sé si con filtro o sin filtro. El señor Oriol Pujol, secretario general de Convergencia, biimputado por corrupción y sigue en el Parlamento. La diferencia entre nosotros y ellos es que cuando se produce algo incluso que entendemos que jurídicamente es disparatado como lo entiende el fiscal, se dimite. Otros se quedan. Así que ahí está la diferencia. Bernat Ferrer, de Nació Digital, vostè que té experiència en multitud de conflictes mundials, veu algun paral·lelisme amb la situació catalana? Preveu que tot plegat pugui derivar en res similar al que vostè ha viscut? No, no. Vamos a ver, de decir que aquí va a terminar el tema en violencia, en absoluto. Puede haber violencia, y le hablo con franqueza, y de esa violencia, evidentemente, hay candidatos importantes a ella, yo entre ellos. Pero ya les digo desde ahora que si yo recibo alguna incomodidad, primero, me va a salir la parte vascongada. Y la parte vascongada significa que les juro por mi madre que el gol del honor lo meto. O sea, que yo, dijéramos, la posición de la otra mejilla, eso queda para los, dijéramos, cristianos heroicos, de los cuales yo les respeto profundamente, pero no participo. O sea, que tengan claro que hay gol del honor, ¿eh? Y alguien se lo va a llevar. Segunda cuestión. Esa violencia, que es, puede ser, me preocupa infinitamente menos. Hombre, cuando me den, si me dan, espero que no, me preocupará. Pero les hablo ahora en general y socialmente. Me preocupa mucho menos que la tensión que existe entre ellos y nosotros, o nosotros y ellos. Yo nunca he entendido que ellos sean ellos. Yo, por ejemplo, Esquerra Republicana, cuando se produjo el infame episodio de aquellos oportunistas que se marcharon con el botín, me refiero a Pilar Rahola y a Ángel Colom y a otro no sé cuántos más, que se fueron de Esquerra Republicana dejándolos arruinados y se fueron con los cargos y se fueron con los sueldos y montaron el PI, que era la inexistencia, le llamaban el 3, 14 y 16, porque eran todos, eran 3. Bueno, pero se fueron con los cargos. Yo hice una declaración en radio diciendo que aquello me pareció una obscenidad y que Esquerra Republicana, que no era mi ideología, pues merecía un trato distinto y que yo apoyaba en ese caso el posicionamiento de una Esquerra que me parecía y me sigue pareciendo gente decente. Bueno, pues Carod Rovira, en una ocasión en un cine, se acercó a mí, me felicitó, me lo agradeció y yo dije, no hay nada que agradecer, yo creo que es una conducta razonable y lógica, aunque no seamos del mismo partido ni lo seamos nunca. En consecuencia, esa sociedad donde podías perfectamente estar, y estábamos, en discrepancias frontales sobre temas de nacionalismo, identidad nacional o lo que fuere, pues la relación era fluida con el independentista y el llamado españolista,
catalanista, españolista, me da igual, español, catalán o catalanista. Porque yo como español entiendo que Cataluña evidentemente es parte de mi propia identidad. Óigame, como lo entendía Rafael de Casanovas, ojo el tema, y como lo entendía una persona de la que nadie les ha hablado, que se llama Francesc de Castelví, que es el comandante de la Coronela de Barcelona y que escribió una crónica histórica en 4 tomos, aproximadamente así de grueso, que es toda la historia de la Guerra de Sucesión, que no se publica, a pesar de que es el núcleo histórico fundamental de esa guerra, porque el señor Castelví se consideraba a sí mismo español y el fin del combate en 1714, el 11 de septiembre, dice la siguiente frase: en aquel momento los que estaban fuera odiaban con más intensidad a los que estaban dentro porque los consideraban españoles como ellos. Punto. Y ese día España fue homicida de sí misma. Claro, eso no se puede decir, porque se va al diablo toda la formulación de la Cataluña luchando por sus derechos inalienables contra la pérfida España. Tenemos que volver a esa convivencia que me preocupa seriamente. Y el problema es, y les remito a una frase de la señora Forcadell, que por otra parte nunca la vimos durante el franquismo, son esos antifranquistas sobrevenidos que resulta que son héroes de la resistencia. Yo no lo vi jamás, pero bueno, quizás era un clandestinaje especialmente brillante, mejor que el nuestro. Pues Carme Forcadell, en una conferencia que dio, meeting o lo que fuere, en las cocheras de Sants, dijo casi literalmente lo siguiente: entendedlo bien, no os confundáis, el adversario es el Estado español, punto. El adversario es el Estado español, el Partido Popular y Ciudadanos. El resto somos el pueblo de Cataluña. Bien, eso es el ejemplo más absoluto del totalitarismo ideológico. Yo no considero que el pueblo de Cataluña sea Ciudadanos. El pueblo de Cataluña es el pueblo de Cataluña y yo no lo tengo inscrito en el registro de la propiedad, como Fidel Castro tiene a la cubanidad, Franco tiene a la españolidad y la señora Forcadell tiene a la catalanidad. Eso es lo que me preocupa, que nos creen el foso entre ellos y nosotros. Y yo pienso que todos somos nosotros, incluso la senyora Forcadell, sin duda ninguna. Dues últimes preguntes, que estem ja gairebé fora de temps, d'Albert Conesa i de Juan Antonio García. Considera que el model de justícia espanyol està a l'alçada del model de justícia europea i li preocupen les restriccions a la justícia universal que ha promogut el Ministeri de Justícia? Hombre, miren, me preocupa tanto que yo soy querellante en una causa. Yo no defiendo terrorismo, yo no defiendo tráfico de drogas, yo no defiendo tráfico humano, proxenetismo, por ejemplo, por una cuestión de cláusulas de conciencia. Y les juro que eso da mucho dinero, mucho dinero. Bien, yo me querellé contra el gobierno norteamericano, como lo hubiera hecho contra el gobierno ruso o chino, porque estaba defendiendo que no se practicara la tortura, y lo sigo defendiendo, en cualquier lugar del mundo y en este caso en Guantánamo. Por lo tanto, de los pocos casos que hay en la Audiencia Nacional, uno de ellos es el mío. Yo conseguí además que, a través de mi argumentación, que el Pleno de la Audiencia Nacional, a pesar de la oposición frontal de la Fiscalía y de bastantes magistrados, aprobara la admisión de la querella contra el infame gobierno del presidente Bush, que instauró nuevamente la tortura y que instauró el preso de Estado sin pasar por el control judicial. Esto es volver a antes de la Ilustración, a la época de la monarquía absoluta. El problema es que tenemos un gobierno de magníficos incompetentes, orondos incompetentes, y uno de los máximos incompetentes es el ciudadano Gallardón, que parece ser que fue fiscal, pero se le ha olvidado completamente el derecho. Y les digo la razón. Este señor Gallardón, que dejó Madrid con el 50% de la deuda municipal de toda España, la deuda municipal de España ustedes la cogen así, la parten y dicen, esto es Madrid. Bueno, ese señor que montó su Palacio de Oriente en la Plaza de las Cibeles, el del despilfarro descomunal, entra en el Ministerio de Justicia como el caballo de Atila. Ese Ministerio de Justicia al cual el fiscal general del Estado ha dicho una cosa extraordinariamente grave y verdadera. El principal problema al que se enfrenta la justicia española es la corrupción, ciertamente la corrupción política, y el principal problema es que no tenemos medio para combatirla. Quien da los medios es el Ministerio de Justicia, es el Gobierno, popular hoy, socialista ayer,
porque el gobierno actual no ha quitado ni un euro de lo que tenía anteriormente con el gobierno socialista. Situación extremadamente grave que dicen, si ese es un problema importante, ¿por qué no se hace frente? Porque no se quiere. Porque poderse se puede, con medios. Y además nos ahorraría muchísimo dinero, porque la corrupción afecta decisivamente a la economía con independencia de las cantidades que se apropian. Eso es lo anecdótico. Lo categórico es la destrucción de una economía eficiente a través de una administración limpia. Segundo, justicia universal evidentemente tiene que tener limitaciones porque no nos podemos convertir en el Tribunal de Nuremberg universal. Y la vinculación significa ciertas vinculaciones con España. Pero el señor Gallardón se ha olvidado de algo que es extraordinariamente grave. Y es lo siguiente. Si yo mañana voy a Tailandia o a Camboya y me voy a la cama con una niña de 12 años, 10 años, 9 años, que se puede y es bastante barato. Yo estuve con una ONG que se llama Visión Mundial, World Vision, y te explicaba, y estuve viendo a las muchachas, a las niñas, era algo absolutamente horroroso el nivel que pasaba en Camboya cuando yo fui, que fue poco después del derrumbe del régimen de los Khmeres Rojos. Cuando estaba en ese momento la ONU, que era uno de los principales factores de corrupción de niñas, los soldados de la ONU, que tenían dinero, poco, pero en Camboya $10 era inimaginable. Bueno, pues esa gloriosa ONU es el origen del SIDA descomunal en Camboya y de la corrupción de los niños. Si yo voy a Camboya y me acuesto con una niña de 9 años, me perseguirán en España y me parece excelente que haya una extraterritorialidad por mi persona, por ser español, me puedan perseguir. Sin comentarios. Excelente. La ley orgánica del Poder Judicial lo determina y así tiene que ser. En cambio, si mi hija es de 9 años, violada por 30 policías cambodianos, pueden venir a España y fumarse un puro, porque la jurisdicción española no tiene autoridad ni jurisdicción para perseguir delitos de los que sean víctimas españoles fuera de España. O sea, uno puede secuestrar a un súbdito español, llevarlo a donde le dé la gana y torturarlo, y el único problema que tiene es torturarlo, porque entonces sí que es justicia universal, pero secuestrarlo no, violarlo tampoco, porque no hay modificación en ese punto de la ley orgánica del Poder Judicial. Cualquiera de ustedes que sea víctima de un crimen fuera de España, el personaje puede tranquilamente vivir por España y no pasa nada. El señor Gallardón a ver qué día despierta. Pero el problema es que la ley la hicieron muy mal. Yo la llamo a esa ley, a esa reforma, la reforma del Partido Comunista Chino, porque es por presiones del gobierno chino sobre el proceso que se seguía por el caso del Tíbet. Cuando una sinvergonzada, cuando una golfería, cuando una inmundicia legal se tiene que hacer, por lo menos que se haga bien. ¿Qué es lo que han conseguido? Que podamos seguir adelante con los procesos de justicia universal, léase Guantánamo, léase otros casos, que son las resoluciones de la Audiencia Nacional últimas, pero hay que poner en libertad a los narcotraficantes. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Y el señor Gallardón sigue de ministro. Yo pocas veces he visto un caso de indecencia mental y de indecencia profesional de nivel parejo al del señor Gallardón, que sigue sonriendo y que ni se quiere enterar ni tiene la decencia de decir la gravedad de su error, que está poniendo a medio centenar de grandes traficantes, de los traficantes nucleares, con miles de kilos de cocaína y de heroína. Los jueces tienen que morderse los puños y ponerlos en la calle. Y la Guardia Civil absolutamente desmoralizada, porque ¿cómo va a estar un guardia civil que se ha jugado la vida, para atrapar un barco en alta mar, o los servicios aduaneros que se juegan la vida? Yo le metería al señor Gallardón en un helicóptero y lo bajaría allí, para que viera lo que es esa actuación, personal e institucionalmente. Miren, si hay algo que me indigna es la frivolidad, cuando la frivolidad se lleva por delante a la gente. Este es el caso de la justicia universal y de la infame, pésima enmienda realizada por el señor Gallardón, que si tiene alguna dignidad debería dimitir, irse a su casa y olvidarse de nosotros, porque nosotros nos vamos a olvidar de él inmediatamente. Moltes gràcies, Javier Nart. Abans d'acabar l'acte, unes paraules d'Esther Monserrate, d'Assistència Sanitària.
Bueno, en nombre de la organización damos las gracias al señor Nar por su magnífica exposición panorámica sobre la situación política, económica, social, administrativa, fiscal principalmente, que estamos viviendo y la exposición de sus objetivos a acometer importantíssimos en la Unió Europea. I al públic, en general, a tots vostès, moltes gràcies per la seva assistència.